Muy buenos días. Nos encontramos aquí como todos los sábados en su programa Hablando de Psicología. El día de hoy con mi compañero Jorge Gasca y quien les habla Viviana Solano. Tenemos un tema muy especial que es la técnica de modelado en psicología cognitivo-conductual. Para esta técnica de modelado es necesario fundamentarnos en la teoría para entender un poco de dónde viene, cuáles son los fundamentos teóricos de esta técnica de modelado. Por lo tanto, Jorge, es importante nombrar a Bandura, ya que esta técnica de modelado parte de los principios teóricos del aprendizaje observacional o vicario que fue desarrollado por este autor, por Albert Bandura. Hay también otros autores, como Cormier en 1994, quien dice que el modelado es un proceso de observación, un proceso de aprendizaje de observación, en el que la conducta de un individuo o un grupo, que es el modelo en este caso, actúa como estímulo para generar conductas, pensamientos o actitudes semejantes en otras personas que observan la actuación del modelo. Efectivamente, Viviana, la postura de Bandura actualmente es la que goza de mayor aceptación dentro del modelo cognitivo-conductual, ya que se ha convertido casi en un sinónimo de estudio del aprendizaje por observación y los efectos en la conducta social. Aparte de esta técnica, es la estrategia fundamental de intervención dentro de la postura cognitivo-conductual. Claro que sí, Jorge, lo que dices acerca del autor Albert Bandura es muy cierto. Además de esto, cuando decidimos hablar del tema de la técnica de modelado, pues es importante también seguir fundamentándonos en la teoría. Para esto consultamos el manual de modificación de conducta y de intervención de Cruzado, Muñoz y Labrador. Por lo tanto, nos encontramos en este manual que la técnica de modelado tiene algunas ideas fundamentales, básicamente tres. Una, buena parte de la conducta humana se aprende por observación. Dos, mediante el aprendizaje por observación se aprenden las relaciones entre estímulos del contexto, la conducta de una persona que actúa en un contexto y las contingencias que ésta obtiene. Y la tercera idea fundamental sería el aprendizaje por observación, se produce mediante procesos encubiertos sin necesidad de que el observador lleve a cabo ninguna práctica observable de la respuesta. También es importante, Jorge, nombrar a nuestro público el día de hoy cuáles son esos procesos básicos implicados en la técnica de modelado. ¿Cuáles serían esos procesos, Jorge? Bueno, hay cuatro procesos básicos que son la atención, la retención, la reproducción y la motivación. Entonces, la atención hace referencia básicamente a la concentración que tiene en ese momento el observador hacia el modelo que está observando en este caso. La retención hace referencia a la codificación simbólica o lingüística y a la organización cognitiva de nuestro observador. El tercer proceso implicado sería la reproducción, que es la capacidad que tiene el observador para reproducir, ensayar o practicar la conducta cuyo modelo observado. Y el cuarto proceso sería la motivación, que es básicamente la disposición que tiene el observador para asumir como propios los objetivos propuestos a través del uso de las técnicas de modelado. Otro aspecto importante para nombrar de la técnica de modelado serían las funciones que esas técnicas cumplen hacia la intervención. Una de ellas es aprender nuevas conductas, promover e inhibir la realización de conductas en función de las consecuencias para el modelo, incitar conductas, motivar a que haya nuevas conductas y modificar la valencia emocional. Esas serían las funciones que cumple la técnica de modelado para intervención clínica. Bueno, dentro de la técnica de modelado existen tres fases. Estas son secuenciales y son la primera, que es exposición y observación, la segunda, que es adquisición, y la tercera, que es aceptación, ejecución e imitación. Entonces, la primera, la exposición, dice que es el primer paso en el cual se observa la conducta, las acciones y opiniones del modelo real o simbólico, o sea, en este caso sería el paciente. El segundo, la adquisición, que sería el segundo paso, es asegurar que el observador adquiera la conducta del modelo, que en este caso sería el psicólogo o el experto, y es necesario, se debe asegurar pues que el observador preste la mayor atención al modelo para que retenga la conducta y este sea capaz de reproducirla posteriormente.
Y en la aceptación y ejecución es importante señalar que la exposición al modelo y la adquisición de las conductas por parte del observador no garantiza que ésta se ejecute posteriormente, pero sí lo más probable es que la realice y sean similares a las esperables. Existen diferentes tipos de modelado, entre los cuales característicamente tenemos 6, que son el modelado en vivo, el modelado simbólico, el modelado pasivo, el modelado participante, el automodelado y el modelado de autodestrucción. Bueno, para el procedimiento que se debe tener para la aplicación de la técnica del modelado consta de 9 ítems, que son: primero, establecimiento de los objetivos terapéuticos, que deben ser a corto, mediano y largo plazo. Segundo, se debe jerarquizar, o sea, la dificultad, debe haber una dificultad progresiva por medio del terapeuta con el fin de que el paciente disminuya el comportamiento que está siendo problema para él. Tercero, el terapeuta debe proporcionar instrucciones específicas sobre los aspectos o puntos claves que debe tener durante el proceso de modelado, como son estímulos situacionales. El quinto proceso sería que el terapeuta solicita al paciente que describa la conducta realizada por el modelo que ha copiado, básicamente sus antecedentes y sus consecuencias. El sexto proceso sería instruir al paciente para que lleve a la práctica lo observado en la sesión. El séptimo proceso, apoyar al paciente durante la realización de la conducta, es decir, a través de señales señales verbales o guías físicas, y proporcionar el feedback positivo, es decir, esa retroalimentación que necesita de la conducta que copió o que imitó a través de la observación. El octavo proceso sería realizar los ensayos de conducta necesarios hasta la consolidación de este comportamiento. Y por último, el noveno proceso sería la planificación de tareas terapéuticas entre las sesiones. También es importante tener en cuenta las características que debe mostrar o debe tener el modelo. Jorge, ¿cuáles serían esas características? Bueno, inicialmente el modelo debe demostrar eficacia al momento de realizar la conducta objetiva. Otra característica debe ser que el modelo debe ser similar o parecido al observador, y estas características deben ser en edad, en sexo o en actitudes. Y como última característica, Jorge, pienso que el modelo es más eficaz si tiene un valor afectivo para el observador. Jorge, para ir culminando con el tema, en toda la parte teórica sobre la técnica de modelado, debemos nombrarle a nuestros televidentes en qué otros ámbitos de aplicación y estudios de resultados se ha utilizado esta técnica de modelado. Entonces, esta técnica de modelado es útil en trastornos de ansiedad, de fobias a los animales, Jorge, miedo a tratamientos dentales, a médicos, a ansiedad a hablar en público, miedo al agua y a las alturas, o la agorafobia. Viviana, no olvides que esta técnica también se puede combinar con otros procedimientos de intervención, como son las técnicas de exposición, el ensayo de la conducta, técnicas de relajación, solución de problemas, habilidades de afrontamiento o reestructuración cognitiva. Claro que sí, Jorge, muchísimas gracias por el aporte. Ahora vamos a presentarles unos ejemplos que van a servir para que quede claro un poco más el tema de la técnica de modelado. Espero les guste. Ya va.
Okay. Bartsen! Řekni ahoj. Ahoj. Řekni čau. Řekni čau. It looks like rain again today. Dark clouds gather and fill the sky. Don't know how to talk to you, just know how to say goodbye. Have you actually got a driver's license? I don't think so. Go back where you came from. Learn to speak English. Go back where you came from. Is that what you think? Bueno, señores televidentes, llegamos al final de nuestro programa. Espero les haya gustado el tema que trajimos el día de hoy, que fueron las técnicas de modelado. Gracias por acompañarnos. Hasta una próxima oportunidad.